Me encuentro con Fernando Ceballos, él es socio de servicio forense de Deloitte, con sede en la Ciudad de México y un especialista en temas anticorrupción. Hoy vamos a hablar específicamente de la norma 37001. Muchas gracias por la oportunidad de poderte entrevistar, Fernando. No, un placer, Gonzalo. Mira, me gustaría iniciar preguntándote las consecuencias que trae para México el tema de la corrupción. Ha sido un tema complicado en los últimos años, que nos hablaras sobre todo cómo repercute en los temas de la corrupción en los aspectos sociales de esta sociedad. La corrupción como tal ha existido por largos años. Lo que pasa es que hoy tenemos varias plataformas digitales que se están dando a conocer de forma espontánea o hasta cierta manera, de forma organizada, ciertos casos de corrupción que han venido ocurriendo en los últimos años en México, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en muchas partes de la región, en América Latina, en Guatemala, en Panamá con los Panama Papers. Entonces estamos ahorita tan conectados de una manera digital que se puede transmitir la hora e inmediatamente saber temas de corrupción en la región. Y hoy por hoy hemos vivido situaciones muy difíciles en la Ciudad de México, como todos lo sabemos. El 19 de septiembre ocurrió este terremoto que hubieron muchos daños y muchas personas que perecieron en ese terremoto. De una u otra manera todo el mundo salió afectado, porque también fue una apertura para ver la sociedad y ver el mundo diferente después del 19 de septiembre, después de 32 años del terremoto del 85, y a su vez también identificar por qué la corrupción mata. Vemos, han habido identificado memes en el cual dice si tú pagaste alguna mordida por un tema de construcción, que de manera ilegal construir en lugares que no deberías haber construido o las dimensiones que no deberían haber tenido, las consecuencias son las que hemos vivido el día de hoy. Entonces se ve un ámbito de la corrupción como un síndrome que ataca, todo el mundo está de acuerdo que es malo, sin embargo lo que queremos plantear y lo que estamos planteando hacia la iniciativa privada y gobierno en diferentes ámbitos es dar la solución y la herramienta de cómo poder combatir la corrupción. Fernando, si tú me dices que hay una herramienta que nos permite combatir estas viejas prácticas, yo la verdad que no te lo creo. Entonces me gustaría saber que nos explicaras qué es la norma 37001. Sí, mira, tuve la bendición y la oportunidad de coordinar esta norma ISO 37001, que es una certificación internacional Ujú. en sistemas de gestión antisoborno. La coordiné y la lideré desde el comité de comunicación en los últimos, desde que la tercera reunión que fue a nivel internacional, y tuvimos la oportunidad de reunirnos casi 80 profesionistas de diferentes partes del mundo, de diferentes profesiones y de diferentes prácticas. Entonces tuve la bendición de hacer, junto con otros colegas de México, ser el primer grupo, el país latinoamericano que estuvo activamente participando desde sus inicios, y luego se unieron otros países y luego tuve la oportunidad de coordinarla esto a nivel internacional. Siendo este el caso, ¿qué es una certificación? La certificación básicamente no te blinda de nada y no te dice que nunca vaya a pasar temas Claro. de soborno en las organizaciones. Llamo organizaciones porque esta norma aplica para sector público, para sector privado y para actividades sin fines de lucro, para empresas pequeñas, medianas y grandes empresas de gran tamaño. Entonces esta está abierta y se puede adoptar a toda índole y a todo el espectro de la organización y de una economía en general. Esta herramienta internacional básicamente es la solución que estamos planteando hoy, que es reconocida a nivel internacional como la ISO, y a su vez ayuda a las empresas a entender y a entrar en conciencia. Las empresas, me refiero a organizaciones, solamente el sector público y privado y organizaciones sin fines de lucro, a entender sus procesos y a entender sus riesgos que tienen un impacto alto o un riesgo alto de soborno. Ok. Sabemos que vivimos un país o una región en América Latina o de Centroamérica para abajo, vemos un país de mucha impunidad, donde existen una incredulidad hasta cierto punto, ¿no? Pero vemos acciones positivas también del gobierno que ha impulsado, como el Sistema Nacional Anticorrupción, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, impulsadas por la sociedad civil también. Yo creo que hay un despertar de todo esto, y esta herramienta internacional encaja perfecto en el momento que vive México, en el momento que vive la América Latina, en el cual se desea combatir la corrupción, se desea combatir el soborno desde su raíz. Y esta herramienta te permite una autorregulación. Ok.
Tengo una pregunta más, ya más o menos nos lo contestaste, es decir, la norma, las organizaciones se pueden certificar tanto sean organizaciones públicas, privadas, ONGs, o sea, ¿aplica para todos? Aplica para todos, correcto. Y yo creo que lo más importante que además que aplique para todos son aspectos relevantes que hay que destacar. Uno, que la cabeza tiene que estar comprometido, que la corrupción es mala y que el dar soborno, dar mordidas es malo, o dar coimas como decimos en mi país. Es malo ¿por qué? Porque corrompe la sociedad y daña la estructura de hacer negocios en todas las partes, tanto sector público como privado. Y a su vez te permite también entender que la alta administración y la alta dirección, el compromiso y compartir ese compromiso y crear esa cultura antisoborno en las organizaciones y decir, oye, tengo una certificación internacional que me respalda en mis operaciones y que la necesito adoptar e implementar para poder ser efectivo en el combate de la corrupción, el combate al soborno. Te permite también maximizar tu tema de ganancias y sobre todo te permite un tema reputacional. Hoy por hoy, órganos públicos, empresas, están optando por esta certificación por un tema reputacional, por un tema que te ayuda a entender entender cómo mitigar el riesgo del soborno, cómo mitigarlo y cómo básicamente ser exitoso en ese proceso. Y a su vez, esta certificación es entregada por una tercera parte y tiene un reconocimiento internacional. Yo creo que eso es lo que respalda y ayuda a una autorregulación, como te dije. La autorregulación es decir, cuando alguien viene y te solicita o tú necesitas o quieres dar algún tema de mordidas, tú básicamente vas a entender y pensar qué es lo que tiene mi empresa, cuál es la cultura de mi empresa, cuáles son las certificaciones que me respalda, que la ISO 37001, y lo piensas y puedes pensar 2 a 3 veces si accedes o no a ese tipo de conductas ilegales o ilícitas que han afectado a la sociedad como un todo. Fernando, la idea del portal es tener una visión propositiva de las cosas, es decir, generar mecanismos de que las cosas se puedan hacer de mejor manera. Ya tenemos identificados los problemas, pero ¿cómo se pueden dar posibles soluciones? De acuerdo con lo que me acabas de mencionar, ¿cómo podría beneficiar, cómo podría impactar que los gobiernos, que las organizaciones, que los proveedores, por ejemplo, se me ocurre de gobierno, las asociaciones civiles, el llamado tercer sector, se beneficie de esta certificación? ¿Cómo se logra este impacto? Ese impacto hablando el mismo lenguaje. Y esto va impulsado mucho de un marco regulatorio. La Ley General de Responsabilidades Administrativas dice que si una empresa, un órgano, una entidad está expuesta a temas de soborno, o se ha identificado que ha dado temas de mordidas o soborno, tiene que cumplir con una política de integridad. Todo lo que dice la política de integridad, y no solamente hablamos en México, también te lo exigen otras normas, en otro marco regulatorio en otros países de América Latina, que las sociedades, las empresas, los organismos tienen que entender. Y básicamente son controles, son una política, un código de conducta, no solamente código de conducta, sino también un entrenamiento eficaz. Tiene que tener dicen de sistemas y controles, dice. Tiene que tener todo el tema de la investigación propiamente identificada. Todos esos elementos ya están detallados dentro del sistema de gestión antisoborno. Están detallados en toda la ISO 37001. Puedes cumplirlos y puedes tener ese respaldo internacional. Entonces, si yo, entidad, órgano, estoy certificado y veo que la necesidad de que mis proveedores, veo la necesidad de que mis clientes, veo la necesidad de que mis distribuidores, que mis representantes obtengan esa certificación, ¿por qué? Porque yo quiero que esa persona también hable el mismo lenguaje que yo hablo. Entonces, cuando lleguemos a compartir esto en una manera más global, más general, el impacto va a ser tan positivo que la gente corrupta lo va a pensar 2 o 3 veces al momento de acceder a ese tipo de acciones. Y obviamente, la corrupción no se trata del gobierno. La corrupción se trata de ambas partes, sector privado y sector público. Y ambas tienen que acercarse, tienen que cortar esa brecha y mostrar que la sociedad tiene el poder de poder combatir la corrupción de una manera positiva, de una manera que sea de impacto a nivel nacional y a nivel internacional. Fernando, pues yo me quedo con esta conclusión que nos acabas de dar.
Me parece que es importante que lo tomemos en cuenta como una visión diferente, como un mecanismo que nos puede ayudar para generar confianza en las instituciones que tanta falta nos hacen. Y te agradezco la oportunidad de poder haberte podido realizar esta entrevista. No, muchas Gracias, gracias a ti, Fernando. Gonzalo. Hasta la próxima.